se lo suele hacer a través, por ejemplo, de data loggers. Es escrito en inglés, ¿no? Registrador de datos, para, en función de estos datos, validar algunos procesos que se están investigando o validar algunas hipótesis de modelos matemáticos, por ejemplo, que estén relacionados con sistemas electromecánicos. Por lo tanto, aquellas personas que están haciendo, por ejemplo, el curso de la maestría, tienen que pensar en hacer un trabajo de investigación que tiene que ser validado en la práctica, y para eso tenemos que sacar mediciones y registros, y lo mejor es hacerlo con sensores, ¿no? Podemos usar también instrumentos de medición, pero lo bueno de los sensores que se pueden conectar a una computadora a través de una interfaz, para de este modo tener un data logger, un registrador de datos, y de esa manera hacer un banco de información y sacar curvas en el Excel y en otros sistemas operativos de la computadora. Por lo tanto, es importante que tengan presente la importancia de lo que son los sensores. Lastimosamente no vamos a poder verlos ellos porque estamos con las clases virtuales. Se tenía previsto en el laboratorio ver un poco de ellos en la medida de lo posible, algunos sensores que tenemos allá en el laboratorio. Pero como estamos con las clases virtuales, no vamos a poder hacer esas prácticas, sino vamos a reemplazar con otras en las que podamos hacer simulación. Consecuentemente, les pido su atención, ¿no? Para que, ya que no estamos atendiendo la parte práctica de los sensores, por lo menos en la parte de fundamentos teóricos, más o menos lo tengamos claro, ¿no? Y en la medida de lo posible, tal vez voy a intentar de complementar con imágenes que están disponibles en la red, ¿no? Creo que eso vamos a hacer para tener un poquito más de vivencia de cómo son los sensores, sobre todo los de uso de aplicaciones industriales, porque hay sensores también que son muy pequeñitos, se pueden comprar en tiendas de microcontroladores donde venden Arduino, pero no es necesariamente para aplicaciones de procesos industriales, ¿no? Bueno, entonces empecemos con ello. Ya, los sensores. Un sensor en la industria es un objeto capaz de variar una propiedad ante magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Y esa es la definición que desde el comienzo habíamos dado nosotros a lo que es sensor. Que quede claro entonces que estamos modificando una magnitud física o química a una de tipo eléctrico. Las variables de instrumentación pueden ser, por ejemplo, intensidad lumínica, temperatura, distancia, aceleración, inclinación, presión, desplazamiento, fuerza, torsión, humedad, movimiento, pH, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas variables que podríamos medir y que estén relacionadas con nuestro proceso que queremos controlar. Una magnitud eléctrica puede ser una resistencia eléctrica, como en una RTD, que ya habíamos conversado en la clase de ayer. O sea, termoresistencias, ¿no? Es una resistencia variable en función de la temperatura, ¿no? O puede ser una capacidad eléctrica. Hay sensores de humedad, ¿no? Que en realidad son un capacitor. O una tensión eléctrica, como en un termopar. Ya habíamos comentado que un termopar lo que genera, en función de la diferencia de temperaturas, es una diferencia de tensión o voltaje, pero comentamos que es muy pequeño, ¿no? Pero es tal la característica del termopar. Otras producen una corriente eléctrica, así sucesivamente. Nuevamente vamos a comentar nuestra definición, la de Balcells-Romeral, que son
un autor de un texto que tengo en el laboratorio de mecatrónica, pero no lo tengo en PDF. Pero él indica que sensor, y esto ya lo hemos dicho, es aquel dispositivo que modifica una magnitud física a una magnitud eléctrica. El tratamiento de señal permite que esta magnitud eléctrica quede normada en los rangos que usa el controlador. Y transductor estamos indicando nuevamente que es el conjunto de sensor y tratamiento de señal en nuestra definición, aunque esta no siempre coincide con la que se manejan en otros libros y en la forma de comunicarse, digamos, con los proveedores. Entonces, tenemos que tomar nosotros en cuenta eso al momento de querer adquirir uno de los de transductor o sensor, ¿no? Vamos a empezar revisando las características técnicas de un sensor. Lo primero que tenemos al momento de comprar o adquirir un sensor es de fijarnos el rango de medida, ¿no? Por supuesto. O sea, si el rango que nos permite medir este sensor está en el que nosotros queremos operar en nuestro controlador. Entonces, es lo primero que tenemos que visualizar. Eso es obvio, ¿no? Tiene que estar a la medida de lo que queremos en el rango sacar mediciones. Lo siguiente es verificar si tiene linealidad o alguna correlación lineal para que nosotros podamos hacer un control más sencillo, porque simplemente tendríamos que hacer algún tipo de escalamiento lineal si se trata de un sensor de características lineales. Pero si no es así, el asunto se complica, ¿no? Y tenemos que ver la forma de relacionar esto con la magnitud física con el registro que el sensor está entregando. Otro aspecto es el de histéresis. Ya hemos comentado lo que es histéresis, es la propiedad que tienen algunos fenómenos físicos que al ascender una de sus variables, la de entrada, por ejemplo, la respuesta o variable de salida tiene un comportamiento distinto a cuando la variable de entrada ya está en descenso. Entonces tenemos que pensar eso, ¿no? Que si hay o no hay la simetría en las variables de salida en función de si está aumentando o disminuyendo la variable de entrada. La sensibilidad. La sensibilidad, como dice su nombre, puede percibir fácilmente una variación en la señal de entrada, ¿no? Porque es sensible. Un sensor que es sensible, un pequeño cambio en la magnitud física hace que la variable de salida sea muy detectable. Se cambie drásticamente o de un modo importante la magnitud eléctrica. Un sensor poco sensible, en cambio, necesitamos que se modifique demasiado la magnitud física a medir para que la magnitud eléctrica recién se note. Luego tenemos lo de resolución. En términos de resolución significa cuál es la variación mínima que tiene que acontecer en la magnitud física para que pueda ser detectado en la variable de salida. O sea, es como cuando ustedes usan una regla, ¿no? Si tiene una regla, si tiene divisiones de 1 milímetro, sus resoluciones de 1 milímetro. Un vernier puede tener décimas o hasta centésimas de milímetro de la posibilidad de poder apreciar la magnitud física. O la balanza, ¿no? Si mide cada gramo, décima de gramo, milésima de gramo, etcétera, ¿no? Eso es lo que vamos a entender por resolución. Luego tenemos exactitud. Exactitud se refiere a cuán próximo es el valor medido al valor real, ¿no es cierto? Porque una cosa es lo que se mide y otra cosa es lo que realmente es. Entonces, no todos los sensores pensemos que son exactos, sino que tienen su nivel de exactitud, ¿no es cierto? Tienen alguna aproximación y no sabemos cuál es, o de repente podríamos obtener después de hacer una calibración del mismo. Precisión. La precisión se refiere a cuánto varía una medición que hagamos con el sensor a otra ocasión, ¿no?
es preciso si todas las mediciones que vamos haciendo una tras otra, se asemejan estas medidas entre sí. Pero si digamos, primero medimos 10,5, luego medimos 10,7, luego 10,1, ahí estamos notando que hay diferencia entre una medida y otra. Si hay diferencia entre una medida y otra, entonces no es preciso el sensor, ¿no? Esto es distinto de exacto, cuán cerca está el valor o los valores medidos del real. En cambio, preciso es cuán cerca están las medidas entre sí cuando se hacen varias mediciones. Y la repetibilidad también es parecido a lo que es precisión, cómo se repiten los valores, pero cómo va variando esto también en función del tiempo, ¿no? Del desgaste del sensor. Entonces está parecido el término de repetibilidad con el de precisión. Pero se entiende la palabra repetibilidad, quiere decir que tiene que repetirse el valor que medimos en el transcurso del tiempo. Y otros, ¿no? Hay muchos otros factores que algunos fabricantes les proporcionan dicha información. Pero si el fabricante no es formal, no es serio, no les va a pasar ninguno de estos datos de repente. Entonces, ustedes tienen que saber cómo obtenerlos, ¿no? Pero saben que tal vez lo más importante de todas estas características parece que fuera el rango de medida, ¿no? Y bueno, los otros factores habría que verificarlos o consultar, ¿no? O tal vez en la red pueda conseguirse información complementaria acerca de estas características técnicas del sensor. También, bueno, el rango de medida. Aquí estamos explicando más en detalle qué es el rango de medida. Es el dominio en la magnitud medida en el que puede aplicarse el sensor, que es lo que comentábamos, ¿no? Y aquí tenemos un gráfico que representa la variable de entrada en las abscisas, que obviamente se referirá a la magnitud físico-química o mecánica que queremos medir. Y en las ordenadas está la variable de salida, que es la magnitud de tipo eléctrico. Estamos hablando de sensores y ya sabemos cuál es nuestra definición de sensor. Por eso la variable de entrada es la magnitud física y la variable de salida es la magnitud eléctrica. Entonces, por ejemplo, puede ser un rango de medición de un sensor que pueda medirse de valores relativamente bajos, digamos, relativamente bajos de la magnitud física que deseamos medir, ¿no es cierto? Porque podría ser que otro sensor esté en ese rango. ¿Se dan cuenta? O sea, ustedes tienen que ver en qué rango ustedes van a trabajar para que escojan un sensor en función del rango de medida que funcione adecuadamente, ¿no? Entonces, eso es lo primero. O sea, estamos delimitando como se veía, ¿no? En cálculo 2, el rango o el dominio de las funciones, ¿no? Del que podemos operar, ¿no? O sea, son rangos que pueden diferir de un sensor a otro. Luego tenemos la linealidad o correlación lineal. Es el ajuste a un comportamiento lineal. Es lo que acabamos de comentar también y lo vamos a ver en esta gráfica. Sí, puede ser que el sensor trabaje de ese modo, que la relación de la variable eléctrica o de salida con respecto a la magnitud física medida o variable de entrada tenga ese comportamiento, que es el real. Como pueden ver, normalmente son así los sensores, ¿no? Y nosotros podemos ver que hay un cierto rango en el que podemos asumir que este es lineal aproximadamente. Entonces, luego, fuera de ese rango, ya deja de ser lineal. Entonces, también habría que tomar en cuenta eso, ¿no? Que todos los sensores tienen características en el cambio de la magnitud física a la eléctrica, y en un rango puede asumirse que es lineal, ¿no? Normalmente se hace eso. Y tenemos ahí el rango de linealidad. Podemos decir que en ese rango se puede hacer un escalamiento y una interpretación sencilla de la magnitud física con la señal digital, ¿no? Ya saben que señal digital es un número en binario y que tiene una resolución en función del número de bits
que este contenga, ¿no? Ya sea de Nibble, de byte, de word, doble word, hemos dicho, ¿no? Que son 4 bits, 8 bits, 16, 32 respectivamente. Ahora veremos lo que es histéresis. La histéresis es la diferencia en el comportamiento según la magnitud física se incremente o decremente. Otra vez hacemos la interpretación en nuestro gráfico que relaciona entrada con salida y estamos viendo que podemos tener al incrementarse la magnitud física, la respuesta sigue esa curva, pero cuando hacemos un decremento sigue otro camino, por lo tanto tenemos diferencia en relación a lo que es el incremento y el decremento, que ustedes ya habían visto en Física 200, cuando estaban hablando sobre el tema de excitación magnética versus magnetismo de un elemento ferromagnético, ¿no? Ese es el comportamiento que tiene. Y también habíamos visto esto de histéresis en controladores analógicos, donde en la comparación activábamos de un modo distinto, en un valor distinto, mejor dicho, cuando era incremento, y en otro valor cuando era decremento. Entonces, el camino en el incremento es distinto, la trayectoria, que en el decremento. Y es una característica que pueden tener muchos sensores. En realidad, los termostatos, no habíamos hablado nada de termostatos antes, pero en este momento me acordé. Pues el termostato en realidad hay de varios tipos, y el clásico es el bimetálico, que se utiliza para control de temperatura, por ejemplo, de hornos, no, el refrigerador es del tipo de espiral, ¿no? Pero en hornos, de repente, inclusive en los termomagnéticos de control eléctrico, este bimetálico hace que se conecte a cierta temperatura y desconecte en otro valor de temperatura, para que no esté, digamos, el sistema prendiendo y apagando a muy alta frecuencia. Sigamos mirando otras propiedades. La sensibilidad. Vamos a ver la sensibilidad, que es el nivel de respuesta con respecto a la entrada. Nuevamente hacemos esta curva. Aquí estamos viendo que aquí podemos tener un comportamiento hipotético de un sensor en esta curva, ¿no es cierto? Y miren que ahí, en ese rango, la sensibilidad está representada por la pendiente. ¿Cuánto es lo que varía la variable de salida en función del cambio de la variable de entrada? Entonces, a este mismo rango de entrada, el cambio, se nota un cambio en la salida, ¿no? Que es distinto este nivel de sensibilidad que este otro. Fíjense, tenemos el mismo nivel de cambio de entrada en la magnitud física, pero la magnitud de salida o eléctrica cambia en distinto modo, ¿no es cierto? Porque hay menos pendiente. Y esto ya habíamos comentado en la clase de ayer, ¿no? Cuando hablábamos, si no me equivoco, de los termistores, habíamos visto que, también cuando veíamos en el divisor de voltaje, ¿no? La sensibilidad, o sea, en qué medida cambia la variable de salida en función de la variable de entrada, eso se llama sensibilidad. Y como pueden ver en este gráfico, en este rango tenemos mayor sensibilidad que en este de acá, ¿no? Porque aquí, para el mismo nivel de cambio de la magnitud física, cambia muy poco la magnitud de salida o eléctrica. Eso entonces es sensibilidad. Sigamos hablando sobre características técnicas de un sensor. Hablemos sobre la resolución ahora. La mínima variación detectada en la magnitud de entrada. Es lo que también hemos comentado, ¿no? ¿Cuál es la mínima variación que puede detectarse de la magnitud a medir la física, la electromecánica? Entonces, a ver, tratemos de interpretar eso ahora en este gráfico de relación de variable de salida con la de entrada. Si tenemos esta característica del comportamiento de la relación salida versus entrada, entonces resolución se refiere a cuando hacemos, o sea, la mínima distancia que puede medir, ¿no? De este valor a este valor en un sensor, ¿no?
es decir, medimos de un modo escalonado con el sensor. Tiene esa característica, ¿no? Entonces ustedes tienen que, mientras estén, digamos, en este nivel, sigue midiéndose lo mismo. Cuando pasamos al otro de 100, se ve cambio, se dan cuenta en la salida. Por lo tanto, la mínima variación que necesitamos, esta es la mínima variación. Más de eso ya se puede detectar, ¿no? Aquí tenemos otro, por ejemplo, que tiene menor resolución, con otro color estamos dibujando. Entonces, mide rangos más grandes o cambios más grandes. La resolución es menor. Y es bien importante esto de resolución, entender no solamente para el tema de sensores, también, por ejemplo, en los motores paso a paso. Me acabo de acordar la resolución en el movimiento, ¿no?, que podemos obtener con el motor paso a paso, estará en función de cuántos grados por pulso podemos obtener. Entonces, el término de resolución se aplica a muchas otras magnitudes físicas, ¿no?, además de la característica que tienen los sensores. Y en ese momento también me estoy acordando de un sensor en el que es fácil de entender este concepto de resolución. Y son los reóstatos o potenciómetros. ¿Se acuerdan ustedes el reóstato que veían en Laboratorio de Física 102, cómo estaba construido? A ver, lo voy a dibujar. Vamos a recordar un poquito cómo eran los reóstatos. Entonces, vamos a agarrar la pizarrita que siempre, a la que recurrimos en algunas ocasiones, para hablar sobre el reóstato. ¿Cómo es el reóstato? Ya saben, el reóstato que es un sensor de desplazamiento angular. Aquí está, ¿no? Entonces, a ver si tenemos todavía espacio aquí. Tenemos todavía espacio. Entonces, vamos revisando. Hasta aquí. Aquí está el potenciómetro. Ya habíamos hablado de potenciómetro justamente. Y resulta que esos potenciómetros, no sé, en su parte interna, podíamos ver, cuando lo desarmábamos, que tenía contactos de ese modo. No sé si lo han visto el potenciómetro así. Tiene uno, luego tiene uno tras otro. Así van unidos los contactos. Cuando ustedes lo desarmaban al potenciómetro, veían de ese modo. Entonces, este desplazador que está aquí con rojo está en este valor, y mientras estemos en este contacto verde, mide lo mismo. Cuando pasamos al otro contacto verde, ya cambia, ¿no es cierto?, porque es otro valor de resistencia. Pero mientras estén dentro de esa área verde, sigue midiendo lo mismo. Pasa al siguiente y recién cambia. Entonces, va cambiando de modo discreto el valor de medición del ángulo que está rotando. Mide de cada, digamos, 2 grados, de 2 en 2 grados. Si ustedes cambian menos de 2 grados, de repente no llega a medir, porque su resolución es en función del tamaño de estos contactos de color verde. Entonces, con eso, ahorita vamos a explicar un caso particular de la característica técnica de resolución de los sensores y que puede diferir, ¿no?, de un sensor con respecto de otro. Sigamos comentando sobre algunas características, a ver si todavía hay para que podamos ver. Sí, lo que es, miren, no, ya sacamos de esos gráficos y veamos más claramente la distinción entre exactitud y precisión, porque a veces nos confundimos con esos términos y nosotros acá tenemos que hablar del mismo idioma, y en realidad en todos los textos y todos los autores coinciden en esta definición y diferencia que hay entre exactitud y precisión, y es la siguiente. Exactitud es la diferencia entre el valor de referencia o valor real con el valor promedio de las mediciones que hemos hecho, ¿no? Eso es exactitud, es cuánto se aproxima el valor promedio de las mediciones con el valor de referencia o, digamos, verdadero. En cambio, precisión es la dispersión que hay entre una medida y otra. Esa es una dispersión normalmente del tipo gaussiano, ¿no? Por eso, en muchas ocasiones, cuando estamos sacando mediciones, tenemos que sacar varias medidas para sacar la media, porque no siempre sale la misma medida. A veces uno piensa que
Cuando hacemos una medida, esa es la única y la exacta, y eso es falso. Primero, no es exacta porque es distinta al de valor verdadero, y segundo, no es precisa porque si volvemos a medir, obtenemos otro valor de repente. Sacamos otra medida, otro valor. Entonces, hay que sacar unas 6 medidas por lo menos para sacar un promedio, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos viendo la diferencia entre lo que es precisión y exactitud. Y mejor se puede ver aquí. Hay 4 gráficos, mejor dicho, donde el punto medio de este ciclo es el valor exacto. Y los puntos rojos son los valores medidos. Fíjense acá, los valores medidos están coincidiendo y muy cerca entre ellos al valor exacto. Y eso decimos que es una medida, un caso preciso y exacto. En cambio acá, fíjense, las mediciones están todas muy seguidas entre sí, como si fueran verdaderas, pero el valor verdadero está aquí en realidad, ¿no? Que nosotros podemos, digamos, saber en algún caso, pero hay alguna diferencia. Entonces, esta medición no es exacta, pero es precisa, ¿no? Precisa porque entre sí no difiere mucho, pero inexacta porque no está en el valor exacto. En cambio, aquí, fíjense, hay una dispersión tremenda de los datos, lo que muestra que es impreciso, pero es relativamente exacto, porque el promedio está coincidiendo más o menos con el valor exacto, entonces este sería impreciso y exacto. En cambio, aquí ya vemos que, además de estar dispersos los datos, están alejados del valor verdadero, ¿no? Por lo tanto, esta es una medición del tipo impreciso e inexacto. Bien, entonces con esto tendríamos clara la diferencia entre lo que es precisión y exactitud en las características de los sensores y los instrumentos de medición en general. La precisión es el máximo error esperado en la medida. Ya, entonces tenemos aquí ahora sensores para uso industrial. Hablemos algo sobre sensores para uso industrial. Estoy colocando en este cuadro a la izquierda la magnitud a medir, al centro lo que es el sensor o transductor y a la derecha la característica del mismo. Entonces, cuando queremos medir posición lineal y angular o angular, ¿qué sensores podemos utilizar? Y hemos comentado del potenciómetro, que nos sirve para medir desplazamiento o posición angular. También pueden haber potenciómetros lineales, ¿no? ¿Y qué tipo de sensor es este? Es analógico. Es lo que hemos comentado, ¿no? O sea, la variable de salida es una magnitud eléctrica, en este caso la resistencia, que va variando de un modo continuo en función de la posición lineal o angular. Hay otros sensores que vamos a discutir más tarde, el encoder y el sensor Hall, que sirven también para medir posición angular y lineal. Son de tipo digital. Digital significa que representan algún número o una variación de las señales todo o nada en función del tiempo, ¿no? No es solamente una de todo o nada o booleana simple, sino que además se le considera digital porque puede tener más de un bit registrando el desplazamiento y además que su comportamiento en el tiempo también es evaluado. Sobre el encoder y sensor Hall, todavía no hemos comentado, no lo conocen, me imagino, la mayor parte de ustedes. Vamos a hablar de ellos. La ventaja con respecto al potenciómetro es que no producen ningún rozamiento, ningún tipo de contacto físico en la detección del desplazamiento angular, o tienen, pero muy, muy poco, ¿no? En cambio, el potenciómetro ofrece mucho rozamiento en su funcionamiento cuando estamos determinando el desplazamiento angular.
Otro tipo de sensores, el de desplazamiento y deformación. Ya. La carga extensiométrica que habíamos visto se puede aplicar también a las celdas de carga, ¿sí? En realidad lo que se está midiendo es la deformación, así como el LVDT, también es un sensor de deformación y desplazamiento. Son más, tal vez de más solución que los anteriores, y son del tipo analógicos. También podemos usar sensores para medir velocidad lineal y angular, y por eso podemos usar la dinamo tacométrica. La dinamo tacométrica es aquella que usa el principio de motor de corriente continua, pero inverso, ¿no? O sea, cuanto más rápido vaya, mayor voltaje induce. Entonces, de ese modo tenemos un voltaje generado en función de la velocidad de rotación y es del tipo analógico. Y otra vez podemos usar aquí el encoder como sensor que nos permita medir velocidad lineal y angular. Y el detector inductivo. El detector inductivo, cuando utilizamos uno de ellos en forma de número, nos permite obtener un dato de velocidad lineal y angular. Vamos a ver también esto con más detalle. Para medir la aceleración tenemos el acelerómetro, ¿no? Y que es la mejor forma de medir la vibración de los cuerpos. Luego, para medir fuerza y par o deformación tenemos la carga extensiométrica. Y la celda de carga, bueno, en realidad están relacionados, ¿no? La celda de par o momento. A ver, sigamos viendo. Miren, entonces, un aspecto importante a tomar en cuenta si es del tipo digital, si es del tipo analógico, o si es del tipo 1-0 booleano. Vamos a ver qué significa booleano en un rato. Para medir presión, podemos usar un sensor de membrana, un piezo-resistivo o un piezoeléctrico. Vamos a hablar sobre ellos después, si son del tipo analógicos. No se olviden que analógico significa que la magnitud eléctrica varía de un modo continuo en función de la magnitud física. En cambio, el presostato, que ustedes, en realidad más que sensor es un transductor, porque ustedes lo han debido ver en la materia de neumáticas, está en el comando de un compresor, ustedes han debido verlo, detecta la presión del aire dentro del tanque de aire comprimido. Cuando la presión excede cierto valor, corta el paso de corriente eléctrica y se apaga el compresor. Y cuando la presión disminuye a un valor distinto, porque tiene histéresis el presostato, un valor distinto, menor todavía, recién se vuelve a encender, ¿no? O sea, el comando es conectado o desconectado. Consecuentemente, es un sensor del tipo booleano, todo o nada, ¿no es cierto?, de bit. Por lo tanto, el presostato es así, simple, ¿no? Y es también de la misma característica del termostato que aquí estamos viendo. El termostato hace lo mismo, el bimetálico que habíamos comentado. Cuando la temperatura está en un valor, se conecta, y cuando está en otro valor, no siempre el mismo porque tiene histéresis generalmente, en otro valor se desconecta. Entonces, esas son las características de otros sensores, que son del tipo booleano simplemente, ¿no? Para medir caudal usamos turbina o el magnético, que son analógicos. Entonces, para medición de temperatura podemos usar el termopar o termocupla, es lo mismo, es del tipo analógico. Del que habíamos comentado bastante, del RTD-PT100 y de los termistores, también son analógicos. La magnitud eléctrica varía de un modo continuo en función a la temperatura. Y estos son el termostato, ¿no? Es booleano. Se prende o se apaga, ¿no es cierto? Esa es la diferencia del booleano. Tenemos luego para sensor de proximidad. Hemos hablado mucho de sensores de proximidad en su aplicación como sensores final de carrera,
¿no es cierto? En los actuadores neumáticos, en vez de utilizar estos finales de carrera mecánicos, usábamos estos del tipo... el mecánico también es un sensor, ¿no? Efectivamente, pero a veces preferimos uno que no tenga contacto físico, mecánico. Y tenemos el sensor Hall, del que vamos a hablar, el inductivo, el capacitivo y el óptico, que todos ellos son del tipo enciende o apaga. Aunque del inductivo también se puede fabricar uno del tipo analógico. Pero normalmente todos estos sensores de proximidad indican, cuando, como es final de carrera, cuando está en el extremo, se conecta o se desconecta en función de cuál es su condición normal de operación, porque hay de los que son normalmente abiertos y los que son normalmente cerrados, ¿no? Entonces cambia su condición. Así son los sensores de proximidad normalmente del tipo booleano. Bien, vamos a empezar entonces con los sensores que miden magnitud de posición lineal y angular. El potenciómetro, el encoder y el sensor Hall. De esos vamos a hablar a continuación, con más detalle. Empezamos a hablar del potenciómetro. Un potenciómetro es uno de los dos usos que posee la resistencia o resistor variable mecánica con cursor y de al menos 3 terminales. Se ven aquí el diagrama, ¿no? El usuario al manipularlo obtiene entre el terminal central que se ve acá o acá, y uno de los extremos, ya sea uno o dos, una fracción de la diferencia de potencial total, cuando aplicamos un voltaje, ¿no es cierto? Cuando aplicamos un voltaje, aquí tenemos una fracción de voltaje, o sea, es un divisor de voltaje prácticamente el potenciómetro, como pueden ver, ¿no? Cuando se le aplica voltaje entre los puntos 1 y 2, y el punto M es una fracción cuyo valor va a depender del desplazamiento que tenga este cursor. Entonces se comporta como un divisor o tensión de voltaje. Y prácticamente es un sensor, porque ustedes pueden, este dial mide qué posición quiere el operador que tengamos digamos, de velocidad. El vehículo, les comentaba, ¿no? En el acelerador del vehículo pueden poner el potenciómetro, y en función de cuánto aceleren, esto se va a mover de un lado a otro, moviendo en realidad esta relación del divisor de tensión, y pudiéndose de esa manera tener un voltaje variable en función de la posición que está detectando del pedal, digamos, ¿no? Puede ser una palanca, puede ser un brazo, lo que quieran ustedes, que se está midiendo a través de cuyo desplazamiento angular se está midiendo con este reóstato. Hay algunos reóstatos que son construidos con elementos de estado sólido y se ven de este modo también, que no son muy conocidos por nosotros, pero están también disponibles. O también estos que son, fíjense, a diferencia de estos, tienen el mismo aspecto constructivo, pero estos son lineales. Y se verifica el desplazamiento lineal, y en función de ello varía su resistencia, como acá, ¿no? Porque lo que estamos cambiando, ustedes saben el concepto, ¿no?, de cómo funciona un rheostato. Saben que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud y entre el área, ¿no? Y la longitud es lo que se va modificando, pues, al hacer desplazamiento acá. Aquí es la longitud de arco y aquí es la longitud lineal. Entonces, si ustedes quieren tener idea de cuál es la distancia que ha recorrido lineal, pueden usar estos rheostatos lineales, como se ven acá. Este es el elemento que se desplaza, ¿no? Y los contactos están por acá, ¿no? Este debe ser un extremo, este debe ser común y este debe ser otro extremo. Se conectan y de esa manera tienen, en función del voltaje, cuando ustedes le aplican un voltaje desde el punto medio, saber cuál es el desplazamiento del cursor. Son adecuados para su uso como elemento de control de la tensión en los aparatos electrónicos. El usuario acciona sobre ellos para variar los parámetros normales de funcionamiento. Por ejemplo, la velocidad de un motor accionado por un pedal, ¿no? Es lo que comentamos.
Ahora hablemos del encoder, es otro tipo de sensor que seguramente la mayor parte de ustedes no conoce. Un codificador rotatorio, también llamado codificador del eje o generador de pulsos, suele ser un dispositivo electromecánico usado para convertir la posición angular de un eje a un código digital, lo que lo convierte en una clase de transductor para el control de movimiento. Estos dispositivos se utilizan en robótica, en aplicaciones de corte a medida, trazadores, empaquetadoras, transporte, automatización, clasificación, relleno, imagen, en lentes fotográficos de última generación, dispositivos de entrada de ordenador, tales como el ratón y el trackball, y en plataformas de radares rotatorias. Hay dos tipos principales, absoluto e incremental. Este encoder que estamos viendo acá se parece a un encoder que tenemos en laboratorio. A verlo al comienzo parece que fuera un motor, ¿no es cierto? Parece un motor, pero en realidad no es así. Este eje tiene que conectarse mediante una transmisión al eje del cual queremos nosotros determinar o saber su posición de rotación, ¿no? Parecido a como es, digamos, un rióstato. Un rióstato es el eje, ¿no es cierto?, que se conecta al sistema del cual queremos conocer su desplazamiento angular. Aquí se conecta este. Y por aquí salen los cables. ¿Cómo funciona esto? Aquí tenemos una vista interesante de un corte en el que se nota que está compuesto internamente en realidad de varios elementos, pues esto es solamente un transductor. Tenemos en algún momento, esto es lo más importante, un disco con estas ranuras translúcida y opaca, es decir, que permite pasar la luz, no permite pasar la luz, así como ventanitas, ¿no? Y por aquí tenemos una fuente de luz, ¿no? La luz, cuando es de infrarroja y va directo al frente, cuando está pasando por la ventanita, por el elemento translúcido, pasa la luz y es decepcionado por una fotocelda, ¿no? Receptora. Y esto tiene aquí un filtro para que la señal salga perfecta, ¿no es cierto? Entonces tenemos la posibilidad que mientras esto va rotando, fíjense, imaginen que esto va rotando, esta luz va a entrar, va a cortarse, va a entrar, va a cortarse, porque está pasando por la parte transparente, llamémosle, la parte opaca, y así sucesivamente, transparente, opaca. Entonces, lo que estamos generando es una señal cuadrada aquí en el receptor, mientras esto va rotando, ¿no es cierto? Entonces, de ese modo es que funciona esto, y por eso se llama señal digital, porque estamos viendo, tenemos que cuantificar la frecuencia de esos pulsos. Tenemos otro encoder que he sacado de los sensores que usa Arduino, ¿no? Entonces aquí tenemos también el eje, similar a este, y ahí adentro tiene el disquito, ¿no? Pero por supuesto su disco es más pequeñito, que hace que tenga menos ventanitas, ¿no? Menos resolución, en otras palabras. Este es de uso industrial y este es más de uso para pequeñas aplicaciones de robótica o mecatrónica, ¿no? Pues es pequeñito y también disponible, ¿no?, en el mercado. Son más fáciles de comprar y ustedes pueden hallar acá en la México, en la Murillo, ¿no? Bueno, vamos a ver de estos encoders cuál es el del tipo incrementales. Bueno, encoder es codificador, es la traducción, ¿no?, pero lo conocemos así, usamos esa palabra del inglés, en realidad es codificador. Vamos a ver el incremental. Aquí tenemos el codificador incremental.
de rotación está formado por un disco con ranuras radiales ubicadas por lo general muy juntas en toda su circunferencia, o si no, con líneas alternadas de color claro y oscuro que giran frente a un fotosensor o un conjunto de estos para más precisión, generando un pulso por cada ranura o cambio de color. Les había mostrado este disco, ¿no? Que está en el interior, que no hay que desarmarlo para verlo, y aquí también está en el interior. En su interior también tiene su fuente de luz, su emisor y aquí su receptor. Entonces, este es el disco. Está construido de este modo, una parte oscura, parte transparente, y al rotar esto, y al pasar por el conjunto de emisor-receptor de luz, genera una señal de pulsos, ¿no? Miren este de acá, tiene muy finitos no sé cómo llamarle, un conjunto de parte de ventana y cierre o dientes, de manera que tenemos más resolución, ¿no? Pues